les habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado especial el día de hoy, el señor Elías Wessing Chávez, el expresidente de la Comisión Especial de Régimen Electoral de la Cámara de Diputados y también presidente, ¿verdad?, y diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Con él vamos a hablar muchos temas interesantes. Buenos días, Elías. Buenos días, es un gran placer poder estar aquí con ustedes y estoy a la disposición de ustedes. Elías, vamos a iniciar hablando de temas, vamos a hacerlo a la inversa. Regularmente nos vamos a los temas primero electorales, más técnicos, y después terminamos en política, pero a veces hacemos eso y se nos queda el tiempo. Entonces vamos a empezar por la política, Elías. Sí, usted es un político. Su valoración de la gestión de gobierno del PRM hasta este momento, casi 3 años de gestión. El presidente va a hablarle al país el 27. En líneas generales, ¿cómo usted ve que va el país, la gestión de gobierno, las expectativas reeleccionistas del presidente? Para usted, que es un político experimentado, vamos a ver. Mire, indudablemente que el presidente Luis Abinader asumió el poder en un contexto difícil a nivel internacional y estábamos prácticamente saliendo, pero todavía no totalmente de esta pandemia del COVID. Igualmente ahí estalla la guerra de Ucrania, factores externos que debemos considerar a la hora de hacer un enjuiciamiento del gobierno. Sin embargo, creo que el gobierno ha podido desempeñarse mejor y no lo ha hecho. Creo que el equipo de gobierno no ha ayudado lo suficiente al presidente en algunas instituciones, en algunas esferas. Ustedes estaban haciendo un comentario antes de yo llegar acerca del 911. Esas son instituciones que deberían estar funcionando sin ningún tipo de problema. Solamente habría que gestionarlas, gerenciarlas y no descuidar el aspecto económico de las mismas. La misma Dirección General de Pasaporte, ¿cómo es posible que las libretas se hayan acabado de repente? O sea, hay falta de planificación en ese aspecto. Ahora bien, el talón de Aquiles de este gobierno es el aspecto económico, la inflación. Eso no se ha controlado. Un artículo de primera necesidad, en esta semana está a un precio, tú vienes dentro de 2 semanas y está más caro. Y a eso hay que ponerle atención. Y creo que eso es lo que está debilitando la popularidad de este gobierno más que cualquier otra cosa. Porque aquí hay una masa, un pueblo que tiene que comer todos los días y que todos los días tiene que ir a la calle a buscársela, como dicen. Porque esta es una economía irregular. El modelo que tenemos, la informalidad es tremenda la que tenemos y la institucionalidad en ese aspecto debe de reforzarse. En otras palabras, la reelección del presidente Luis Abinader no está a la vista de que va a ser fácil. Ahí va mi pregunta, o sea, sí, con ese escenario que usted acaba de narrarnos en estos momentos, ¿cómo usted ve el escenario de cara al 24? Esos números que uno anda viendo ahí, que si tiene un 62, que si tiene un 70, ¿cómo usted ve el escenario y esos números que están presentando las distintas encuestadoras? Mire, ahora mismo circula un rumor fuerte en los círculos legislativos de que hay la pretensión de modificar la Constitución de la República. ¿Cómo? Sí, en el aspecto que tiene que ver con el 50+1. No puede ser. Para ver si he escuchado que hay la intención de reducir pero ese si porcentaje. Se mete en esa. Entonces, esto realmente lo que te dice a ti es que hay un mensaje, una señal de que se necesita un porcentaje que no se tiene, ¿me entiendes? Y entonces esa reelección yo la veo difícil. Si yo fuera el presidente de la República, yo pensaría reelegirme. Creo que él podría no ir como candidato en esta ocasión y regresar en el 2028. Creo que le sería mejor. Pero
no sé qué es lo que pasa, que cuando se llega al poder aquí, parece que esa silla que decía Balaguer que era de alfileres, es más de algodón que otra cosa. Doctor, entonces, doctor, el diputado me ha dado una primicia aquí. Ha soltado dos bombas. Usted no oyó esto, profesor, que en los corillos legislativos, con el perdón, Manuel, en estos días anda el rumor de que volverían a estar intentando bajar la franja del 50+1 para ganar en primera vuelta, porque doctor, no le dan los números al hombre. El que tiene 70 necesita eso. Quiero apelar, doctor, usted que es uno de los hombres más avesados de la política dominicana. gracias, hermano. Doctor, usted ha visto muchos procesos desde que usted estaba inclusive al lado de su padre. Habíamos visto, hay cosas que uno dice, bueno, esto que acaba de salir, por ejemplo, con el alcalde de Cabrera, ¿qué? Sí. Un escándalo de marca mayor. O sea, Sí. no hay forma de explicar que eso no fue una compra vulgar. Eso no tiene forma de explicarse. Ahora, ¿usted había visto en algún proceso, doctor, este desorden que hay de gente saliendo de los partidos políticos, que hoy amanecen siendo del Partido Comunista Chino y mañana les rinden honor al republicano de Estados Unidos? O sea, ¿usted había visto eso, doctor, en algún momento? Mira, uno de los aspectos que se discutieron mucho en la reforma del régimen electoral fue precisamente ese, lo del transfugismo. El Partido de la Liberación Dominicana quería que se sancionara el transfugismo. Lo que tú me estás diciendo es transfugismo realmente. Entonces, ¿qué sucede? Esa es una figura que le pertenece a la ley de partidos. Claro. Tú sabes que nosotros fuimos los que sometimos un proyecto de ley de código electoral para unificar la ley de régimen electoral y la de partidos, porque entendíamos que así nosotros le damos una integración a todas las normas, a todas las decisiones de la Junta Central Electoral, en fin. Pero el Pleno de la Junta entendió que era mejor separado y sometió ambos proyectos de modificación por el Senado de la República. Entonces, la discusión sobre ese aspecto quedó postergada a la hora de que se conozca el proyecto de ley de reforma a la ley de partidos. Nosotros se lo explicamos al PLD, le dijimos que la ley de partidos es una ley para precandidatos y esta que se acaba de aprobar, la 2023, es para candidatos. Entonces, sí, yo entiendo que hay que tomar medidas en contra de esa situación. Eso desdice mucho, el clientelismo se fortalece y yo creo que los que deberían dar el ejemplo precisamente son los que están en el gobierno y parar este tipo de cosas, porque también en el pasado gobierno lo hubo. Claro. Lo hubo también. Entonces, esas son prácticas que hay que cortar de tajo, porque de lo contrario lo que se afecta es la democracia del país. Y nosotros esta democracia tenemos que defenderla con uño y diente, con todas las imperfecciones que tiene. Tenemos que defenderla para que no nos suceda algo parecido a lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido ya en Venezuela. En Perú. En el mismo Perú. Pero yo pongo Venezuela, ¿tú sabes por qué? Porque Venezuela tenía una polarización entre dos partidos, ADECO y COPEI. Se turnaban en el poder. Y llegó un momento en que la gente se cansó. Y ahí entonces surge la opción Chávez. Y ya todos sabemos lo que eso significa. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso aquí en la República Dominicana. Los pueblos tienen un límite. La copa se puede rebosar. Entonces ahí es que los gobiernos tienen que desempeñarse. La reelección, por ejemplo, nunca ha sido beneficiosa en términos de fortalecer la democracia. Pero ese es nuestro país, esa es nuestra cultura, lamentablemente. Alfredo. Doctor, cuando yo venía de camino hoy a este espacio, yo sintonicé un programa que di que se escucha, un tal El Rumbo de la Mañana. ¿Cómo que di que se escucha? Y había un inquisidor llamado Manuel Cruz que criticaba la gran cantidad de partidos minoritarios. Ajá. Y hasta pedía a ese inquisidor
que todo el que no pueda sacar ni siquiera un 3% Debe desaparecer. debe de No desaparecer. tiene legitimidad social, no tiene razón de existir. Ajá. Y hablaba de que ahí en el line no, o en el turno al bate, en el círculo de espera, habían más de 54 organizaciones entre movimientos políticos y partidos que aspiran a un reconocimiento en la Junta Central Electoral. ¿Cuál es la opinión del doctor Elías Wessing Chávez, un hombre ya de larga data en la política y muchos años dentro del Congreso, que usted le pudiera decir a quienes piensan que es dañino en el sistema político la existencia de todos esos partidos políticos, y más que muchos piensan que van a nutrirse de esa ubre de la vaca del pueblo dominicano cuando le toca repartir a la Junta Central Electoral cuantiosos recursos? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no me doy por aludido a ese comentario del amigo Manuel. No, usted ha presentado oferta electoral. Porque nosotros tenemos desde 1967 vigencia en este país. Nuestro partido es un partido que ha demostrado que tiene su influencia en términos electorales. Hemos decidido elecciones aquí. La del 86 entre Balaguer y Magluta, la diferencia fuimos nosotros. En el 90 por igual, cuando Hipólito ganó en el 2000 le aportamos 52.500 votos. Bueno, pero el tema es que yo entiendo que sí, que debe de haber una regulación. No podemos exagerar en la proliferación de partidos políticos, pero sí estoy de acuerdo en el multipartidismo. O sea, yo creo que tenemos que ir a nuestra propia legalidad como democracia. Si tú vas a los países donde han surgido dictadores, tiranías, sea de derecha o sea de izquierda, te fijas en que había una polarización entre dos partidos siempre. Y cuando hay multipartidismo es más difícil que eso pueda venir a un país. Porque las minorías también tienen su derecho de participar. Mira, por ejemplo, nosotros estamos ahí en el Congreso y hay bloques minoritarios que han aportado ahí muchas cosas. Desde su perspectiva, de su óptica ideológica, pero lo han hecho. Y yo creo que eso fortalece la democracia. No es lo mismo cuando tú tienes un sello gomígrafo ahí en el Congreso que te va a aprobar todo lo que tú mandes. Mira, esta ley de régimen electoral se aprobó. ¿Tú sabes por qué se aprobó? Solo con el PRM no se hubiera podido aprobar. Se aprobó porque la Fuerza del Pueblo apoyó la ley. Y entonces dio para las 2/3 partes, que era una mayoría calificada que se necesitaba, porque es una ley orgánica. Entonces, si la Fuerza del Pueblo dice que no hubiéramos tenido. Entonces, eso de alguna manera entiendo que enriquece el debate. Sí, y a propósito ahí, doctor, yo ayer aprovechaba el momento al director ejecutivo, presidente ejecutivo del PRM, el doctor Olivares, le preguntaba que la ley trae las siguientes incongruencias con respecto a lo que electoralmente siempre profesó el PRM. Lo primero es que deja de lado el 277, la ley anterior, en función a las sanciones por financiamiento de narcotráfico, financiamiento ilícito, y por el concurso de funcionario administrativo del Estado invirtiendo directamente en las campañas. Quita hasta la obligatoriedad, para que usted tome en cuenta, de las reuniones de la Junta Central Electoral en el año preelectoral y electoral con los partidos políticos. Lo deja solamente de que a concurso de la demanda de los partidos. Ajá. O sea que la Junta no tiene obligación de informar, de rendir cuenta a los actores del sistema. ¿Cómo podemos tipificar eso? Bueno, mira, lo primero es que en la práctica, cuando los partidos solicitan a la Junta reunión, siempre en todas las juntas, y esta no es la excepción, y debo decir, a beneficio de esta Junta, que permanentemente vive convocando a los partidos para tratar determinados temas. El tema estaba en que habían unas disposiciones que prácticamente atentaban contra la jerarquía administrativa de la Junta, porque decía que el partido podía convocar el departamento de elecciones de la Junta.
o el departamento político de la Junta. Y eso era como interferir En las áreas. en las áreas que no le competen a los partidos. Y eso además creo que era innecesario en cuanto a eso se refiere. Ahora bien, en cuanto a los topes, sí se pusieron topes y sí se puso sanción. De salarios mínimos. Cuando tú excedes en la inversión de un partido más allá del 5%, por ejemplo, si tú gastas 200 millones de pesos, pero te excediste en 50 millones de pesos, tú tienes que pagar 150 millones de pesos de multa, porque es el triplo que tienes que pagar. Eso no estaba antes. Entonces también se creó toda una infraestructura de el Ministerio Público Electoral. Es decir, hay delitos ya electorales. Si la subvención es evidentemente de la mafia o del bajo mundo, eso está contemplado de que se puede perseguir en un periodo electoral. Diputado. Que eso no lo teníamos tampoco. O sea, ha habido cosas importantes que se han logrado. Yo particularmente creo que no es la ley perfecta, pero sí mejora mucho lo que teníamos. Ok, yo quiero preguntar lo siguiente, en función de su experiencia, Elías, evidentemente como está estructurado el escenario político actual, no hay manera alguna de que la oposición política pueda derrotar al oficialismo si no es mediante un gran bloque opositor, o sea, que se logre construir una alianza para concertar las posibilidades de derrotar al oficialismo. O sea, no hay manera de chance alguno, de manera unilateral, de la Fuerza del Pueblo, del PLD dividido, el PRD por otro, no. Para que pueda haber chance de competir y ganar, tiene que ser unidos. Entonces, no es tan fácil lograr una alianza cuando hay tantos partidos, sobre todo con el precedente que hay en el rompimiento PLD y Fuerza del Pueblo tan reciente. Usted en su experiencia entiende que hay oportunidad de que la oposición se ponga de acuerdo, está sintiendo que los canales, los hilos conductores están fluyendo en esa dirección, o definitivamente usted ve difícil que eso pueda lograrse. Mire, eso sería lo ideal para la oposición, pero ciertamente veo obstáculos serios. Y fíjate que esos obstáculos no son tan políticos, sino que son asuntos de tipo personal, que en la política no debería existir, pero lamentablemente es así. Vemos un alejamiento, por ejemplo, entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, precisamente por eso. Y a la hora de que se pudiera aterrizar un acuerdo ahí, el problema está quién encabeza. Y ahí entonces ese es otro problema, porque he hablado con colegas del PLD y me dicen, bueno, el que tiene que encabezar es Abel, pero entonces tú hablas con los de la Fuerza del Pueblo y dicen, no, el que debe encabezar es Leonel. Entonces ese tipo de cosas afecta, y me refiero a esos dos partidos, pero hay otros partidos del espectro nacional que están dialogando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un buen acercamiento con partidos conservadores del país, el Partido Reformista, el Partido de la Fuerza Nacional Progresista y el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, que estamos clasificados dentro de la línea ideológica conservadora, y estamos dialogando y vamos a ver qué resulta de ahí, porque aquí hay una clase media conservadora, una clase media que todavía está indecisa, que ninguno de los partidos ahora mismo hegemónicos las tiene, y va a tener que trabajar esa parte. Mira, me llamó la atención de la reciente promulgada ley de régimen electoral el tema de la venta de votos, las sanciones de 1 a 3 años. ¿Cómo controlar eso? O sea, de 1 a 3 años, dice aquí, de 1 hasta 3 años te condena, establece esta nueva ley. O sea, ¿cómo van a controlar eso? Cuando sabemos que aquí la compra de votos o la venta de votos es algo hasta cultural, que la gente vende el voto el día de, pero también está como el contraste de que tenemos ahora mismo que se están comprando y vendiendo alcaldes, y entonces eso ¿cómo no se sanciona? Bueno, lo que pasa es que ahora sí hay todo un articulado que creo que va del 360 al 367, donde se crea el Ministerio Público Electoral. Entonces,
también hay que considerar la parte de que económica, de darle fondos, de darle apoyo, y en el día de las elecciones tiene que haber una supervisión ante las denuncias que se puedan producir. Van a habilitar Mira, la cárcel de la Nueva Parra. Yo te voy a decir algo que lo vi yo en El Salvador. Yo vi las elecciones municipales y congresuales de El Salvador y vi cómo de las filas se sacaban a alguna gente y se sometían, Que estaban que comprando. estaban en cosas dudosas. Pero había una policía, había un ministerio público ahí mismo. Y ahí mismo se instruía el expediente de, Sí, de porque esa eso no persona. es tan complicado. No, lo que hay es que desplegar un personal ese día y tratar por todos los medios de que eso no se produzca. Porque es que eso se hace a los ojos de todo el mundo. Sí, claro. O sea, no es escondido antes de... No es ahí Claro. en los colegios que se produce la cosa. Y otra cosa que quiero señalar es que en esas elecciones las actas se cuadraban en la mesa electoral. Incluso hasta mataba votos. Sí, pero ahora, el sistema de que yo vi allá, Sí. que es el mismo que vamos a tener aquí, ¿Qué usted vio, doctor? bueno, que tú votas manualmente, Sí. pero cuando ya tú cuadras el acta, tú la pasas por un escáner. Sí. Ese es el conteo electrónico, el escrutinio Tú electrónico. mandas los resultados de manera Exacto, electrónica. pero ¿qué es lo que ha pasado aquí en los procesos? Bueno, que cuando no se cuadra el acta, mandan urna y acta a la Junta Municipal Electoral o a la Junta del Distrito, y ahí es que entonces comienzan los líos, quítamele a este, pónmele aquí, y cuádrame esto de esta manera. Entonces, ahora no va a ser así, ahora tienen que cuadrarse a la hora que En la deban de mesa. salir Hay en que hacer la mesa. conciliación ahí. Claro, si Sí. no... Doctor, una pregunta. Doctor, vámonos al ambiente político con este gobierno, doctor. Hay unos opositores que dicen que el gobierno de Luis Abinader a 2 años y 8 meses ha fracasado. Por otro lado, quienes defienden el actual gobierno dicen que ha sido un excelente gobierno a pesar de la pospandemia y a pesar de la guerra, el ambiente internacional económico. Para Elías Wessing Chávez, ¿el gobierno ha triunfado o ha fracasado? Y si ha fracasado o ha triunfado, dígame el por qué, en qué usted se basa. O como dicen los muchachos en el barrio, ¿a razón yo soy- de qué? Vamos a ver. No, no, mira, Usted yo no voy a lleva hacer, tiempo yo voy a aquí. ser muy simple. Yo soy ecléctico en esa respuesta. Sí, ecléctico. Lo mejor de lo mejor. Se quedó en el centro. 50 y 50. Sí, lo mejor de lo mejor. Y en los próximos meses es que se va a decidir esta situación. Hoy amanecemos con una preocupación y es que el dólar está de baja, Sí, pierde valor. Sí, está bajando. Eso de alguna manera puede afectar la industria del turismo y otras. Exactamente. De manera que tenemos que observar lo que va a pasar en términos económicos para después entonces tener un enfoque. Pero ¿cómo usted clasifica, cómo usted califica la gestión? 50-50. Pero ya 50-50. él lo dijo, Sí, 50-50. 50-50 realmente. Doctor, Vamos a ver. Mire, yo creo, no sé si cometo un exabrupto y pido disculpas a la gente que sí, pero creo que solamente Elías Wessing y este humilde servidor que está aquí sentado en el país, parece ser que somos las únicas dos personas que conocemos el método cociente de Harris. Parece que nadie más conoce eso en este país. Qué bueno, qué Tenemos bueno. años hablando de eso. Explícaselo a la gente. No, yo no voy a para explicarlo que lo todo. conoce. No hubo, doctor, en esa discusión ni siquiera ese tema de ver si cambiamos este método obsoleto y para mí inconstitucional del método de Holmes, para que la gente entienda. Por ejemplo, en las demarcaciones que son plurinominales, por ejemplo, con el método cociente de Harris, tú puedes votar, si hay 5 representantes, tú puedes votar por los 5. Y tú puedes también fraccionar el voto. O sea, tú tienes un amigo, tú eres PRDista, pero tienes un amigo en el PRM y dice, voy a votar por este diputado. Porque en la práctica lo que se da es que tú eliges a un representante y el sistema te impone a los otros 4. Entonces, me gustaría, doctor, usted que Mira, no hubo esa discusión. te agradezco mucho que me recordaras eso, porque ciertamente nosotros éramos partidarios del método de Harris o coeficiente mayor, como se le llama, porque fortalece el tema de la asignación de los escaños para lo que es la democracia en sí, como tú muy bien señalas. Pero ¿qué sucede? En los bloques mayoritarios, cuando hicimos el planteamiento, porque nosotros el planteamiento que estábamos haciendo era
de darle la potestad a la Junta para que en demarcaciones así plurinominales pudiera aplicar el método de Harris. Entonces ahí hubo un estancamiento del proceso de discusión. Dijeron, bueno, si se propone eso hay que llevarlo ahora a las cúpulas de nuestros partidos y no vamos a tener reforma de régimen electoral. O sea, fue prácticamente una amenaza. O sea, deja el tema porque de lo contrario no vamos a aprobar esto. Y en ese tema estábamos varios diputados, que tengo que ser sincero con eso, pero tuvimos que postergar en la defensa de ese método. Yo soy de los que pienso que algún día vamos a tener que modificar ese sistema de asignación de escaños, porque como tú muy bien dices, el método de Hon solamente favorece aquí a los partidos hegemónicos. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, el diputado Elías Wessing Chávez, interesante conversación como de costumbre. Vamos a un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.